visites la ciudad benemérita de Villamontes, tu pascana de descanso es en el Rancho Olivo Hotel Boutique. Lugar perfecto para quedarte con tu familia o grupo de amigos. Un hotel 5 estrellas, donde disfrutarás de sus amplias instalaciones. Cuenta con parque infantil para que los niños puedan divertirse, mientras tú disfrutas y te refrescas de la piscina del hotel. Además que te encontrarás con atención de primer nivel y chefs internacionales, que te prepararán los platos deliciosos que el hotel te ofrece. El Rancho Olivo Hotel Boutique te espera en Villamontes. Panificadora La Delicia. La calidad del pan es nuestra prioridad. Tenemos variedades de pan molde, lactal, salvado y multigrano. Moldes especiales para diabéticos, de avena y 4 semillas. Variedades de panes como ser de hamburguesa, con queso, panes dulces, integrales y las chatitas de distintos sabores y gustos. Además de masas dulces con más de 30 variedades. Contacto 693 40 915 o al 768-06-191. Estamos ubicados en calle Sucre, entre Comercio y Santa Cruz. Panificadora La Delicia. Panificadora La Delicia. Y como ustedes saben, estamos haciendo este espacio con el fin de escuchar a diferentes personalidades, protagonistas. La idea es conversar, conocer sus criterios, sus opiniones, sus puntos de vista, su reflexión, la justificación, su lectura del panorama y encontrar algún tipo, digamos, de coincidencias en medio de la divergencia, en medio de la polarización extrema que existe en el departamento, en el Chaco, desgraciadamente. Entonces, producto de mi preocupación por la falta de un material, digamos, académico, riguroso, serio, profundo, de reflexión sobre los últimos 20 años, es que hemos decidido hacer un libro que se llama El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco. Este libro tiene como objetivo principal el de, primero, sistematizar la historia de los últimos 20 años, y segundo, escuchar a diferentes personalidades, a diferentes protagonistas, analistas, líderes sociales, de los diferentes colores, ¿no? de las diferentes, digamos, posiciones políticas, lecturas, ideologías, porque creo que eso nos falta a nosotros, escucharnos. Los medios de comunicación están demasiado polarizados. Hay medios que están con el MAS, hay medios que están con la oposición y ninguno se escucha, todos gritan, ¿no? Gritan. Y cuando todo el mundo grita, nadie escucha. No hay diálogo ahí. No se puede dialogar en esas condiciones. Así que la idea es escucharnos y concentrar en un solo material justamente las diferentes visiones. En la tercera parte del libro irá mi opinión, mi criterio. Por esa razón no estoy opinando, no estoy emitiendo juicio de valor en estos videos. Bueno, he conversado en Tarija con Tamer Medina. Él es abogado, un activista social, es una persona importante que ha jugado un papel determinante, diría, muy protagónico en el proceso de cambio en Tarija. Estuvo apoyando, digamos, como él mismo reconoce, este proceso al MAS. Ahora lo he notado un poco más crítico, hasta decepcionado de lo que ha pasado. Es decir, ha fracasado, según él, el proceso autonómico, también ha fracasado el proceso de cambio, aunque le reconoce algunas conquistas, algunos beneficios a la gente, aunque eso es totalmente discutible. Bueno, aquí está la entrevista con Tamer Medina, una interesante charla que sostuvimos en su oficina en Tarija, con el objeto de escucharlo y de escucharnos. Nos falta esto. Y este ejercicio lo vamos a hacer en todo el departamento. Tamer Medina en la siguiente entrevista. ¿Cómo está, mi querido Tamer? Qué gusto. ¿Qué tal, Esteban? Tanto tiempo Sí. de poder hablar de nuevo, ¿no? Sí. Yo quiero conversar con usted acerca de... Estoy haciendo este trabajo de investigación, escuchando diferentes personalidades, sobre lo que ha pasado en los últimos 20 años en Tarija, ¿no? O sea, yo creo que los partidos, bueno, la crisis política en los últimos 20 años comenzó con la crisis del agua, fue el 2001 en Cochabamba, y creo que
terminó el ciclo de los partidos, llamamos tradicionales, el MNR, el MIR, el ADN, con la salida o el vuelo de Gonzalo Sánchez Lozada a Estados Unidos y su renuncia, ¿no? Y con Carlos Mesa se abre el proceso de cambio hasta ahora. Entonces, y han sucedido en ese interín con la guerra, el problema con los policías, la guerra del gas, con Gonzalo Sánchez Lozada, y luego vino la renuncia de Carlos Mesa y otros fenómenos, ¿no? La Asamblea Constituyente. Entonces, yo quiero su mirada, desde su perspectiva, cómo eso ha afectado al departamento de Tarija en estos últimos 20 años. Y el proceso de surgimiento, resurgimiento, si se quiere plantear así, de las hipótesis del movimiento indígena popular, desde mi punto de vista, en un momento determinado ha sido algo imparable, ¿no? Y la afectación del departamento de Tarija se da a partir de que la clase dominante, que hasta ese momento tenía el poder todavía y temía perderlo, no estamos hablando del 2003, ya donde ya se ha empezado a resquebrajar la estructura tradicional de los partidos, que tenía, reitero, mucho que ver con el ejercicio del poder de las clases dominantes, comienza a articular y a promover un discurso de identidad regional que hasta cierto punto era legítimo, pero ellos lo hacen para contraponer el efecto del proceso nacional. Entonces lo hacen como una especie de barricada, o sea, utilizan, digamos, la región, el discurso en Tarija, específicamente la región, como una especie de barricada para evitar, como una especie de escudo, como una especie de contracultura también, para evitar que, digamos, ser afectados. O sea, si algo sucede a nivel nacional, bueno, puede suceder lo que quieran, pero aquí, digamos, aquí vamos a seguir determinando las pautas de la política, de la cultura, del ejercicio del poder nosotros, digamos. Eso es lo que han hecho en realidad, ¿no? Yo creo que ha sido algo organizado porque recuerdo, por ejemplo, cuando se aprueba por referéndum este tema del gas, ¿no es cierto? Se lleva a referéndum en el gobierno de Carlos Mesa. Sí. Concretamente era la ley de hidrocarburos, si mal no recuerdo, sí, sí. Ya, donde se establecía la fórmula de distribución, la fórmula que establecía también el relacionamiento con las petroleras, etc. Y la exportación a Estados Unidos. A Estados Unidos, a través de Chile, ¿no? Bueno, ¿qué hace Carlos Mesa cuando pierde? Porque él pierde ese referéndum. Él no estaba con la propuesta que hasta ese momento el movimiento popular había planteado, ¿no? En ese referéndum. Dice, bueno, dice, ahora tienen la palabra las regiones, dice, ¿no? O sea, ¿acaso la consulta popular no era nacional, ¿no ve? Como para que se pueda establecer a partir de ahí una política nacional? No, pero Carlos Mesa, de una forma, yo diría bastante ladina, y eso me da la pauta para afirmar, por ejemplo, que había algo organizado ya, algún preacuerdo. Ahora la palabra la tienen las regiones, ¿no? Como decir que las regiones, si están de acuerdo con esa consulta, están de acuerdo, si no, no. ¿Ve? Vale para unos, no para otros. Entonces, es a partir de ahí, yo creo que también se empieza a consolidar con otro tipo de actores la resistencia al proceso nacional. Y hay esa resistencia bien articulada, hay esa resistencia, digamos, organizada, hay esa resistencia de los actores que respondían antes al poder nacional, que como quien dice que van haciendo su trinchera. Yo pienso que ese ha sido el mayor error. Para mí ha sido el mayor error. ¿De las regiones? De las regiones, porque en el caso de Tarija al menos, no en el caso de Santa Cruz, el proceso nacional ha pasado como una aplanadora, ¿no es cierto? O sea, era una cuestión de... Imparable, ¿no? Entonces, en el departamento de Tarija, la élite conservadora, que no ha tenido la capacidad de entender el momento histórico,
ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Ha generado el proceso autonómico, que era legítimo en determinado momento, pero ellos lo deslegitiman a partir de que lo plantean como trinchera de oposición a el proceso nacional. Se han hecho pasar por encima, pues, la aplanadora. Eso es lo que ha pasado históricamente, yo creo que eso es lo que ha sucedido, ¿no? Ahora, pero, digamos, ¿ellos qué deberían haber hecho? O sea, ¿deberían haber pactado con el MAS? Yo planteé esa vez, recuerdo, en un artículo de opinión, porque de vez en cuando publicaba algunas cosas en los tiempos libres, ¿no? De que no había contradicción entre o por lo menos no tendría que haber contradicción entre el proceso autonómico y las hipótesis del movimiento indígena popular para refundar el Estado boliviano. Que más bien las hipótesis, no estoy hablando de los actores políticos, sino que estoy hablando de las hipótesis, ¿no? Que se han ido construyendo a partir de determinados consensos. Eran como hermanas, eran como aliadas y estaban encaminadas hacia un mismo camino. ¿No? Pero no eran dos visiones contrapuestas que chocaban así como García Linera inclusive lo ha teorizado. Los que hicieron chocar para mí fueron los actores locales de ese tiempo, ¿no? Pero ellos después no eran incompatibles. Yo planteé esa vez, por ejemplo, de que si es que se tenía que hacer un estatuto autonómico, que se convoque a la elección de constituyentes departamentales, ¿no? Para que democráticamente se pueda elaborar el estatuto autonómico que obedezca a un proceso de participación y de inclusión social, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron esa vez? Lo hicieron como Pinochet hizo la Constitución, ¿no? La redactaron unos cuantos, en su tiempo la Constitución de Chile, y se la planteó para que la voten. Pero ¿quién es el soberano que elabora, en este caso, la Constitución en Chile? El dictador. ¿Pero no pasó lo mismo con la Constituyente? No, la constituyente, se ha elegido constituyentes para elaborar la Constitución. ¿Terminaron haciendo la Constitución no fueron los constituyentes? No sé, no me consta. Pero fue el Congreso, le quitó 100 artículos que no debería hacer. Bueno, para salvar un proceso, ¿no ve? Porque se conflictuó el proceso constituyente. Digamos, ¿no? Es posible, pero se votó de nuevo la Constitución, hubo de por medio constituyentes electos por voto popular, hubo la participación, hay memoria escrita de la constituyente, pero yo me refiero a donde que se han ido. La constituyente no ha hecho el trabajo final entregado a la población, fueron gente que no tiene nada que ver. Yo creo que el pacto político ha salvado a la constituyente, pero hubo constituyente, obviamente, ¿no? Hubo constituyente, asamblea y justamente el conflicto político. Lo que quiero decir es que usted digamos, asume de que son unos cuantos, efectivamente, unos cuantos los que han decidido. Y no fueron unos cuantos también allá en esa mesa clandestina que se llamó, que decidieron esto va, esto no va, esto va, y así, y quitándole 100 artículos a la Constitución. No sé, no conozco esa parte que me mencionas, ¿no? De cuántos artículos. Sé que hubo un pacto para viabilizar la Asamblea Constituyente. Y sé que hubo debate, hay memoria, hay archivos de la memoria de la Asamblea Constituyente. Me refiero de la Constitución de Oruro. Por eso, pero yo voté para elegir mis constituyentes, por ejemplo, ¿no? Y pude optar también a quién elegir. Entonces, esos son los que recibieron un mandato para elaborar una Constitución. Sí. Llevaron una Constitución, es posible que en algún momento, por el conflicto político, se haya desvirtuado, ¿no? O no haya salido como todos nos hubiese gustado que salga, ¿no es cierto? Claro. Pero hubo asamblea constituyente, hubo elección de constituyentes. El otro proceso en las regiones ha sido como lo que hizo Pinochet. Claro. ¿No? O sea, grupo, 5 personas elaboran un estatuto y dicen esto lo vamos a votar. Pero en Chaco fue así también, ¿no? Hubo una asamblea regional que entre 4 o 5 personas han elegido, digamos, han redactado y lo han puesto a... No me parece, claro, no me parece, ¿no? A mí no me parece. Yo, volviendo al tema, planteé, como te decía, en ese momento, que no había contradicción entre el proceso autonómico, el original proceso autonómico, y las hipótesis de los movimientos indígenas populares. Pero no había un gobierno que quería, bueno, refiriéndome en Álvaro García, que era el teórico del Estado plurinacional, que se tenía que hacer un Estado grande, fuerte, y las regiones que decían, no, el Estado debe estar repartido en las regiones y debemos compartir el poder. Depende, ¿no? Y yo pienso que así como había un proceso nacional que siempre lo he vislumbrado como imparable,
al menos en ese momento, ¿no ve? También había los intereses que si no los hubiese habido, reitero, tal vez la historia se hubiese escrito de otra forma, los intereses regionales, ¿no? Que no eran, o sea, intereses, desde mi punto de vista, intereses populares o intereses de todos. Manipulaban muy bien a la gente, ¿no? Manipulaban muy bien a la gente. Y utilizaban, digamos, el discurso regional para sus fines personales. Ahora, tú me dirás, ¿es posible que también, bueno, a nivel nacional, a la final el proceso desembocó en lo mismo? Ahora es posible que sí, ¿no? Pero eso, la historia indica que las regiones tuvieron más peso que el Estado Nacional, ¿no? José Luis Roca escribe en Fisonomía de las regiones justamente eso, que no hay un Estado fuerte, sino regiones fuertes. En Bolivia. Sí. ¿Cuáles regiones? ¿Santa Cruz? No, todas las regiones, pues, cada uno, No. o sea, un poco lo nacional queda a segundo plano, ¿no? Cada uno pelea más con fuerza y ferocidad, lo local, en este caso lo regional, y por eso tenemos banderas, himnos de guerra, qué sé yo, como si fueran varios, una confederación de naciones, digamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, Santa Cruz recibe una subvención histórica del Estado Nacional, ¿no? No, yo me O sea, refiero a las demandas, ¿no? Porque en el Chaco, Claro. como aquí, han habido, digamos, políticos que del mismo partido le han plantado cara, digamos, a su jefe o qué sé yo, con unas demandas que son regionales. En el tema de identidad, Sí, o sea, claro, Ay, y ay. unas plataformas de demanda, digamos. ahí sí, yo pienso que desde mucho tiempo atrás, eso sería bueno ponerlo como objeto de investigación. Sí. Hay identidades regionales latentes, ¿no? Que son exacerbadas y motivadas en determinados momentos y dependiendo también de las circunstancias. Y a ver, yo recuerdo, por ejemplo, que una anécdota de mi madre, que en 1968 el gobierno, si mal no recuerdo, de Obando, iba a instalar el ISER en Tarija, el Instituto Superior de Educación Rural. Entonces, era un instituto donde se iban a venir a formar jóvenes para ser maestros rurales de todo el país, era un instituto nacional. Entonces sale ahí una organización definida como Juventud Tarijeñista y se opone a que el ISER sea en Tarija. No se opone. ¿Y cuál era su argumento? Entre comillas, argumento. ¿No? Y lo decían abiertamente y ellos no tenían vergüenza en decirlo. O sea, los indios van a venir a Tarija, decían. ¿No? Entonces, eso digamos, de la identidad latente, desde mucho tiempo atrás existe, ¿no? Hay una especie de identidad regional. Pero siempre han sido es decir, no han sido, digamos, los chapacos campesinos de las comunidades los que decían eso, ¿no ve? No han sido los artesanos de los barrios que había, o no han sido las cateras de los mercados los que decían que no haya ISER que eran la mayoría para que no vengan los indios. ¿Quiénes eran? ¿No? Eran los hijos de los que eran antes patrones y que habían sufrido la reforma agraria del 52. Yo te hablo, todavía esa mentalidad persistía en 1968, claro. Imagínate, ¿no? Entonces, decían, no, los indios van a venir a Tarija, o sea, Tarija no es de los indios, un pequeño grupo de personas. ¿Cómo ha afectado el proceso de cambio en el bienestar de los ciudadanos? ¿Ha mejorado la calidad de vida, así hablando en términos generales, del Chaco y de Tarija? Yo creo que sí, de forma desordenada, de forma caótica, ¿no? La plata que ha llegado a Tarija se ha distribuido y ha generado cierto bienestar. Y al punto que ahora, desde mi experiencia personal, por ejemplo, mira, Esteban, yo solamente estuve unos 3 años en la función pública. Después siempre he trabajado, o sea, me he roto el lomo trabajando, ¿no? De abogado. Y en este periodo del auge, he ejercido como abogado, en el periodo del auge de las regalías. Y se notaba, sí, mucho circulante, muchas causas, muchos conflictos por propiedades, por ejemplo. Yo me especialicé un poco en esa área. Y las personas tenían dinero para pagar el honorario del abogado. Ahora, últimamente, hará 3 años atrás, esto ha sufrido un bajón.
Entonces, y eso a partir de la experiencia, a ver, ¿cómo te digo? El Prosol dice, no ha servido para nada. Efectivamente, no, tal vez no para sus fines, para los fines para los cuales se ha pensado, ¿no ve? Pero ¿qué hace? Un montón de empresarios de la construcción que tenían ferretería, proveedores de abonos, andaban detrás de los dirigentes campesinos, ¿no ve? Pues, hacer las ofertas, esto, ya. El empresario, la ferretería compraba fierro, compraba abono, compraba una cosa, contrataba gente. Había ferreterías que tenían como 4 o 5 empleados, tal vez más en Tarija, ¿no? En la provincia también. Entonces ha generado un movimiento económico. El funcionario público que ha cobrado el diezmo, la coima, ha guardado la plata debajo del colchón, ¿en qué la está gastando ahora, digamos? Ahora tal vez lo que queda es el rebalse de eso, construcción, condominio, ¿no? Producción de tal cosita, así. O sea, ha generado, yo pienso que mal distribuido, caóticamente, ¿no ve? Ha generado bienestar en el departamento. Los datos del INE, los datos del PNUD, de pobreza multidimensional, dice que la aguja de pobreza no se ha movido mucho. En Tarija. Sí, el departamento de forma global y mucho más en el Chaco, por supuesto. Y no conozco sinceramente los datos del INE. Están los datos actualizados 2022. Al 2022. Sí. Porque había un momento, por ejemplo, que el gobierno manejaba unos datos del INE sobre cuántas personas habían salido del umbral de la pobreza, ¿no? Creo 1 millón manejaba, 1 millón de personas, ¿no? Sí, y la ministra anterior ha reconocido que efectivamente hubo un retroceso, ¿no? O sea, se regresaron otra vez. Exacto, pero bueno, ahora puede ser que haya empeorado, yo como te dije también, ¿no? Ha bajado hace 3 años, pero en su momento yo creo que sí hubo un estado de bienestar. Lo ideal hubiera sido que ese estado sea más permanente, ¿no es cierto? Que la inversión sea algo que genere un desarrollo más sostenido, más a largo plazo. Los críticos, o sea, no los críticos, los economistas, los analistas dicen que no se ha diversificado la economía. O sea, lo que usted dice es, depende mucho la economía de Tarija y del Chaco, sobre todo, del rentismo, o sea, la plata del Estado. Si el Estado no inyecta dinero, estamos mal. Y obviamente no hay una estructura productiva. En una ocasión hubo un congelamiento de cuentas que duró 3 meses, no me acuerdo qué gobierno, si es el gobierno de Mario Cosío, de Lino Condori, y en Yacuiba se sintió de forma evidente, digamos, el bajón económico. Y solamente fue el congelamiento de cuentas de la gobernación o prefectura en ese momento y los subgobernadores. O sea, se notó la dependencia de la economía de los recursos de las regalías. Yo, Esteban, mira, creo que de aquí tal vez de 3 a 5 años, se va a sentir realmente qué es lo que ha quedado de toda esa inversión, ¿no? Porque ahora todavía hay plata, ya no está en el Tesoro Público, ya no está en la gobernación, ya no está en la alcaldía, ha salido a través de la obra pública, ¿no? A través de la inversión pública. Pero esa inversión pública ha pasado a manos de privados. Ha pasado a manos de empresarios, ha pasado a manos de políticos corruptos, está debajo del colchón, está por aquí, por allá, está en propiedades, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo más va a aguantar eso, ¿no? Esa plata debajo del colchón, esa plata ilícita, etc. Para mí es una pregunta que me la hago todos los días, porque si vos vas, por ejemplo, a ver aquí a la comunidad de San Isidro, 30 minutos, yo tengo un caso de saneamiento ahí, o vas a Monte Méndez, tengo otro caso de saneamiento de tierras, o vas a Pampa Redonda, también donde tengo un casito de saneamiento de tierras, ves, por ejemplo, en San Isidro, de lo que antes era, Esteban, totalmente erosionado, ves una gran cantidad de terrenos habilitados. Ahí la gente ha gastado mucho en meterle máquina a la tierra erosionada y ahora ves viña. O sea, y es notorio. O sea, ¿hasta cuánto avanza eso, no? Ahora, estaba escuchando el otro día un dato por Radio Fides sobre la cantidad de dinero que genera la gente, que generan las personas que se dedican a criar pollos. Hay personas que crían aquí pollos y que, por ejemplo, llevan a Potosí. Al día salen como 1.000, 2.000 pollos a Potosí. Y ahora, por ejemplo, también conozco que algunas personas que estaban criando aquí en Tarija, por el precio del maíz, se van a ir a criar al Chaco, a Yacuiba. ¿Por qué? Porque dicen que en el Chaco nunca falta maíz. Sí. Será de contrabando, será de producción local, pero nunca falta maíz. Eso es indisimulable. Claro. Pero
se va y eso ha aumentado mucho la producción. Ahora, no sé, ¿hasta cuándo nos durará ese colchón, digamos, que ha dejado todavía la economía del Ahora, gas? los datos, según Jubileo, de la dependencia, o sea, digo, la inversión pública, o los recursos públicos, haciendo relación con el PIB, ¿no? Aunque es una visión muy criticada esto de medir la economía por el PIB, el PIB, la dependencia de los recursos, o sea, lo que mueve la economía en el departamento, mayoritariamente con gran porcentaje, es los recursos de la renta de petrolera. A diferencia Todavía. de Santa, sí, en este Ya. momento. A diferencia de Santa Cruz, que es al revés, ¿no? Que la renta petrolera es pequeñita y Claro. lo demás tiene que ver con la diversificación Sí. económica. O sea, eso muestra que no ha cambiado casi nada. Sí, sí, sí. En el fondo no ha dejado, ¿no?, una estructura sólida de producción. Es sostenible, digamos. Es ¿no? sostenible. Ha durado el auge, el bienestar un tiempo determinado y ahora se va a picar. Y vaya a saber cuánto más de crisis se nos viene encima, ¿no? O sea, ese está para verse todavía. Ahora, sobre la autonomía, o sea, obviamente que va casado, ¿no? O sea, le pregunté sobre el proceso de cambio. Sobre la autonomía, la gente, que usted cree que la gente recibió el beneficio de la autonomía, el Tarija, según Jubileo otra vez, 6.000 millones de dólares ha recibido por concepto de regalías e IDH. El Chaco, 18.000 millones de bolivianos, que son casi 3.000 millones de dólares. Entonces, es una gran cantidad. Y otra vez le vuelvo a los datos, en el sentido de que la aguja de la pobreza no se ha movido mucho. Y es plata que hemos manejado nosotros, o sea, no, ya no le echamos la culpa al gobierno, sino plata que Tarija ha manejado de forma autónoma y ha decidido cómo invertir. Claro, claro, ¿no? Y todo está... a ver, varias veces, si te acuerdas, no sé si lo has llegado a ver, esto pasa donde vas, en chiquito, mediano y grande, ¿no? Aquí en Huacata, en San Lorenzo, a unos 30 minutos de aquí, de la ciudad, tienes la presa Huacata, ¿ya? También iniciada en la gestión de Mari Cosío, concluida en la gestión de Adrián Oliva, pasando por Lino Condori. Esa represa llena solamente hasta la mitad, no tiene la capacidad de llenar más porque está rajada y dicen que si se llena entera se corre el riesgo de que pueda colapsar. Es un elefante blanco. Aquí a 5 minutos de esta oficina está la denominada Villa Olímpica, que tiene un componente, creo, de 2 obras inauguradas, piscina y velódromo. O sea, si vos vas, Esteban, en este momento, ¿no?, y preguntas cuántas veces ha sido utilizada desde su inauguración, una sola vez. O sea, y cuántas veces se utilizará de aquí a 5 años, ¿no? Semejante cantidad de plata invertida. Ahí está la obra, sí, ya la han terminado, después de un montón de problemas, corrupción de por medio, está la obra. O sea, tiene sentido eso, o sea, para un departamento como Tarija. Y en Entre Ríos, y para que donde vayas, ¿no? El otro día he ido a una estación policial de Entre Ríos por un caso también, a ver una movilidad accidentada, ¿no? En esa estación policial construida también, ya terminada, entregada y todo, lo más que ves es maleza, pero es utilizada para guardar los autos siniestrados. Están las oficinas, abres una puerta, salen las palomas volando, ¿no? Y ahí está excremento de palomas, o sea, inhabitable. Entonces, donde vayas vas a encontrar eso, ¿no? Efectivamente, si eso, digamos, hubiese sido pensado de forma distinta, se hubiese invertido de forma distinta, de pronto, como te decía, el efecto podía perdurar, ¿no? Pero ha sido, como te digo, de forma caótica, desorganizada, la distribución así a las malas, y hemos vivido un tiempo de auge, la fiesta, y después la resaca, el chaqui, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Cuando Mario Cosío estaba de prefecto primero electo por voto popular, él en el discurso manejaba las rutas del cambio que llevaba. Era la carretera, el corredor bioceánico, el desarrollo humano con el tema del SUSAD, desarrollo productivo con el tema del PROSOL y otro, y una cuarta que no me acuerdo cuáles eran 4 rutas del cambio. Por lo menos en el discurso yo estuve averiguando, buscando, preguntando a personas que estuvieron al lado de él, y me han dicho de que sí hay un documento que era el proyecto de Tarija, digamos, pero hasta el momento no tengo ese documento, ¿no? Y no me hizo llegar. Pero por lo menos en la retórica había un proyecto de departamento. Y llegó, después fue elegido gobernador, el primer gobernador electo por voto popular,
y a los 5 meses lo suspende. Y él se va de Tarija y asume Lino Condori. ¿Usted cree que hubo un quiebre ahí? Es decir, Tarija hasta ahí, digamos, un poco tenía algún orden, alguna ruta, pero después nos extraviamos o no? ¿O cuándo nos extraviamos? ¿O cuándo dejamos de planificar, de pensar, en tratar de invertir adecuadamente los recursos? Ubicándose en el tiempo histórico, ¿no? Coincide de alguna manera este proceso nacional, ¿no? Del 2003 adelante y mucho antes, ¿no? Pero el 2003 con la vida de Goni, se inicia todo un proceso nacional para replantearse, refundar el Estado boliviano. Y coincide con el comienzo del auge de del gas y el petróleo en Bolivia, ¿no? Más o menos 2003, 2004 creo que es donde empieza a dispararse, ¿no? Creo que estaba de prefecto esa vez Adel Cortés, si mal no recuerdo, ¿no? Y ya empieza a recibir más dinero. Entonces, yo pienso que nunca nos hemos encontrado a partir de ese tiempo en el departamento como para plantearse un verdadero proyecto, ¿no? Tal vez, por ejemplo, si se hubiese promovido una asamblea constituyente departamental, porque el sentimiento regional en ese tiempo estaba muy fuerte, ¿no? De oposición también, ¿no? Con argumentos racistas, todo lo que quieras, pero ese tiempo estaba fuerte, ¿no? Si se hubiese planteado un esquema de mayor participación, de pronto sí hubiese habido un encuentro y una definición para agarrar un rumbo, pero no, resulta que, por ejemplo, ha sido tanto el fracaso que cuando Mario Cosío es suspendido, nadie lo ha defendido. Absolutamente nadie ha salido a defender. Y a ver, 2 años antes, Esteban, ¿qué hubiese pasado? La gente se alzaba, ¿no? ¿Y por qué no salió a defender? Yo creo que ya era un proceso erosionado, ¿no? O sea, para mí hay 2 factores, ¿no? Que los digo así. Uno, el tema de la corrupción, ¿no? Ya estaba muy desgastado la gestión de Cosío, ya estaba el problema de su hermano, el cobro de diezmos, la familia, etcétera. Y otro porque yo creo que la gente ha mirado hacia arriba, ¿no? La gente ha mirado a ver qué pasa con el proceso nacional. Entonces, que era interesante, tentador, digamos, ya ha desinflado el proyecto región también, ¿no? ¿Tan rápido? Y es que no era sólido, pues, ¿no? De pronto, tal vez, reitero, si esa vez se lo hubiese hecho más participativo, ¿no? Algo que llegue mucho más abajo, la mayoría de la gente que no se sentía todavía beneficiada, ¿no? Solamente lo entendía en discurso el proyecto regional, pero no le llegó nada en realidad todavía. Entonces, si hubiese sido más participativo, la gente no miraba hacia el otro lado, o sea, porque también lo que ocurría en el otro lado, o sea, esa vez se lo planteaba como otro lado, o sea, yo nunca decía el otro lado, me sentía parte también, ¿no? No hubiese llamado tanto la atención, pero era algo que ha llamado la atención a mucha gente en Tarija. Ahora, ¿fue una decisión, digamos, una decisión acertada del MAS, suspenderlo a Mario Cosío o no? A ver, yo pienso que no tendría, digamos, una calificación de positivo o negativo. Ha sucedido lo que mencionábamos en un principio. Pasó la aplanadora, ¿no? Pasó la aplanadora. A ver, desde mi punto de vista, el proyecto iniciado ese tiempo estaba destinado al fracaso porque se planteaba como un proyecto culturalmente racista. O sea, yo lo entiendo así, ¿no? Esa es mi opinión y he escrito algunas cosas sobre eso. O sea, a ver, establecer o construir y fortalecer o reconstruir una identidad para oponerse a, ya de hecho genera tensión y genera violencia. No, ese es el mayor conflicto para mí, desde mi punto de vista, que ha generado ese proceso, esa gestión. Le cambio la pregunta. El gobierno critica, o sea, es cierto lo que usted dice, el tema de que había mucha denuncia en el ambiente, había mucha denuncia y corrupción, además una especie de caudillismo, un liderazgo demasiado excluyente de Mario Cosío, eso es verdad. Pero comparando entre la gestión de Mario Cosío y la gestión de Lino Condori, fue
mejor o igual que la de Mario Cosío? Sí, para mí ha sido un caos todo, ¿no? La del Lino Condori. También la de Mario Cosío también. También ha sido un caos. En realidad no, el norte que dicen, que algunos dicen no, había un norte en la gestión de Mario Cosío, había una ruta, había una proyección. Pero yo pienso que era el norte y la proyección de él, no era el norte y la proyección de todos, ¿no? Él ha construido eso, o sea, ha tratado de dar una idea de la construcción de un norte regional, pero en función a su liderazgo. Es lo mismo más o menos que lo que intentó hacer Evo, ¿no es cierto? Imponer la teoría, por ejemplo, del liderazgo único fundamental. Sí. O sea, sin Evo no hay proceso de cambio, ¿no ves? Entonces el único líder es Evo Morales, ¿no ves? Y que garantiza el proceso y todo. Entonces, por eso el Museo de Evo, por eso todas esas cosas, ¿no ves? Eso ha fracasado. Sí, así como ha fracasado lo de Mario Cosío, ha fracasado también lo de Evo Morales. Algunos ¿no? dicen que el Evo Morales, de manera muy hábil, además con buen olfato, oportunamente tenía que sacarlo sí o sí a Mario Cosío porque era una gran amenaza para él la presidencia. Porque Mario Cosío no era ni Colla ni Camba, digamos, para hablar en términos de regiones, y él podía calzar muy bien hacia el occidente como para el oriente, aunque ya tenía buenas migas con todo el oriente, la media luna. Entonces, y además estaba ascendiendo en posibilidades de hacerle frente a Evo Morales, y por esa razón esa ha sido la motivación para sacarlo de lado. Inclusive gente del MAS, que fue del MAS, me dijo eso. No sé qué habrá pensado Evo en ese tiempo, ¿no? Pero yo te puedo decir lo que yo pienso. En ese tiempo un liderazgo regional como el de Mario Cosío, para mí ni sombra le hacía al liderazgo de Evo Morales. Así. Para mí, ni sombra. O sea, porque, a ver, las circunstancias en las que surge un liderazgo nacional no tienen que ver con un proyecto de región. Es decir, si tú te pones a pensar qué es lo que ha significado Víctor Paz Estenssoro, por ejemplo, para el proceso nacional del 52, ¿no ve? O sea, si lo has escuchado alguna vez a Víctor Paz en Bolivia hablar o gritar viva Tarija, ¿no ve? O sea, o decir Tarija como departamento, proyectos de región, nunca. O sea, él se ha articulado a un proceso nacional, o sea, por eso ha sido líder nacional, no por ser tarijeño, ni por abanderar la lucha regional, no por eso, ¿no es cierto? Está claro, o sea, nunca podía haber sido nada Mario Cosío. No le ve usted como presidenciable, digamos. ¿No? Ni la sombra, Evo, ¿no? En cambio, Evo se articuló a un proyecto nacional desde un principio. Construyó un proyecto nacional desde un principio. Varios manifiestan que la gestión de Lino Condori fue la gestión del despilfarro y del desorden total. Sí, y que dio carta blanca que cada uno gaste y como sea. Sí, una barbaridad. Se han cueteado la gobernación, ¿no? Se han cueteado a partir de determinados personajes. ¿Y cómo ve usted que el PAN, siendo una agrupación ciudadana de oposición en ese momento, ¿no? Que dio una oposición dura además, y que los miembros del PAN en la gran mayoría sean MNRistas, muy amigos de Mario Cosío, otros adenistas, MBListas, de todos los partidos que se han juntado y fueron las obras, digamos, de todo ese tsunami que vino con el MAS y tumbó a los partidos políticos tradicionales, ellos hayan hecho alianza con el enemigo políticamente hablando, ¿no? El enemigo que era el MAS, para tumbar a un compañero suyo, digamos, compañero de leche, como ha sido Mario Cosío. ¿Cómo ve usted eso? Y primero que se han rendido, ¿no? O sea, se han rendido ante una fuerza que era prácticamente imparable ese tiempo, como decía, y esa rendición lo han hecho bajo determinados términos, yo creo, ¿no? Y dentro de esos términos ha estado pasarse de bando. Yo me estaba acordando justamente en este momento una anécdota que contaba Javier Albó sobre la reforma agraria en el Chaco. Dice, en el Chaco no hubo reforma agraria. ¿Por qué? Dice, ¿no? Y cuenta una anécdota de que una comisión iba desde Sucre al Chaco chuquisaqueño, iba a pasar hacia el Chaco tarijeño, etcétera, ¿no? A hacer la reforma agraria. Y los patrones, los dueños de la tierra en el Chaco ese tiempo, esperaron a la comisión, la emboscaron y mataron a toda la comisión.
¿no? Entonces, es claro, se armó un lío, dice, ¿no? Pero a la final dice que con la finalidad de evitar la sanción, los patrones se hicieron MNRistas, ¿ya? En el Chaco. Y no solamente evitaron la sanción, ¿no? Sino que también evitaron la afectación a sus tierras, hasta el punto de que todavía en el 2015 más o menos me parece, no estoy muy seguro ahorita del dato, todavía había indígenas empatronados en algunas haciendas del Chaco, ¿no? Entonces, algo similar pasó con los del PAN, ¿no es cierto? Algo similar. Entonces, cuenta Albot también que esa vez la única sanción que recibieron los dueños de la tierra de ese tiempo, que mataron a la Comisión de la Reforma Agraria, es de que el cura los chicoteaba mientras enterraban a los que habían matado, ¿no? O sea, y los estaba ahí. ¿Cómo es la coincidencia? O sea, ¿cómo se explica con el PAN? Cambiaron de bando, ¿no? Se hicieron del otro lado. Y en el caso de los patrones del pasado, no tocaron su tierra. Y aquí tampoco tocaron su feudo, ¿no es cierto? Claro. En el presente. Claro, pero fueron fagocitados por el MAS, ¿no? Y el PAN desapareció. Claro, pues, lo mismo ha sucedido en el Chaco, se han convertido en MNRistas los patrones. Y Ahora, reforma esta agraria. separación digamos separación, no sé qué opina usted, del Chaco de Tarija. Porque hay una separación así, pero real, material, digamos. Sí, sí, ¿no? sí. Hace poco apareció en el Ministerio de Hacienda un informe de la ejecución presupuestaria, no de 9 departamentos, sino de 10 departamentos. Y ahí estaba el Chaco. Entonces, para mí es muy simbólico eso. Porque según la Constitución, encima está el gobierno nacional, debajo están las autonomías indígenas, debajo la autonomía departamental y debajo la autonomía regional y recién la municipal. O sea, la autonomía regional está por debajo de la autonomía departamental. Sin embargo, aquí apareció al mismo nivel. Claro. Mira, y hay dos fenómenos que yo veo, ¿no? Históricamente, a ver, hasta donde tengo uso de razón, había un pacto del quebracho, ¿no ve? Que es mucho antes del MAS, ¿no ve? Mucho antes. Claro, estamos hablando de los años 70. Exacto. Y ahí parece que empieza a surgir una especie o a fortalecerse cada vez más una identidad regional latente, lo que te decía. A veces está fortalecida, a veces está debilitada, pero hay algo latente ahí, lo chaqueño, ¿no ve? Pero siempre también en contraposición ¿no ve? En contraposición a la capital, no es en contraposición al proceso nacional. A las capitales. A las capitales, ¿no? Ya. Entonces, eso ha sido promovido por Motet Zamora, recuerdo muy bien, y por Mario Cosillo. Ahí se ha exacerbado más eso. Seguramente nunca se han imaginado cuánto iba a crecer y cuánto iba a ser aprovechado eso también por el gobierno actual, porque ha sido aprovechado, ¿no es cierto? ¿Usted cree que ha usado eso? Sí, pero ya había. Pero ¿quién lo ha creado? No lo ha creado el MAS, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando llegaba Motete, era senador, ¿no? Llegaba con una ley. Llegaba Mario Cosillo también con su ley, con guirnaldas, ¿no? En hombros, en el Chaco. La ley, digamos, que garantiza al Chaco su 45%. La ley de esto, la ley es al Chaco, ¿no? Al Chaco. Llegaban para, por supuesto, a cosechar votos, a generar aplausos, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que se exacerba cada vez más esa división. La ley que entregó Mario Cosillo, no sé si tú te acuerdas exactamente, era precisamente para la debitación automática, no desde el Tesoro General todavía, pero sino desde el Tesoro Departamental. Claro, sí, para salud y educación para los Una, municipales. más de una salió. Había otra también cuando era presidente de la Cámara de Diputados, ¿no ves? Ahí todos, el Chaco, el Chaco. Ahí están las consecuencias, ¿no ves? Ahora bien, no dudo, y me parece que cualquier político inteligente lo tendría que haber hecho, de que habiendo esa ya exacerbación, esa diferencia, esa la voy a utilizar porque aquí en Tarija, digamos, tengo más resistencia y oposición, ¿no? Eso es lo que ha hecho el MAS. En resumen. Ahora, Ojo, perdón, no estoy diciendo que esté bien o mal, o sea, estoy diciendo lo que ha hecho. Digamos, ¿eso fue a consecuencia de Mario Cosillo? O sea, ¿por qué lo hizo? Porque muchos se preguntan, dicen, ¿por qué no lo ha hecho en el Chapare? ¿Por qué no lo ha hecho en Camiri, que Camiri hace años también pide lo mismo? ¿Por qué no lo ha hecho en Sintis? ¿Por qué en Norte de Potosí, que también hace mucho tiempo piden? No creo que en función específicamente de Mario Cosillo, porque
este es un proceso que estaba antes de Mari Cosío y ha seguido después de Mari Cosío, ¿no? Yo diría que... ¿Pero cuál ha sido la motivación? lo que te decía hace un momento... Tanto patrocinio, digamos. No, lo que te decía hace un momento, Esteban. O sea, en Tarija tenía más resistencia el MAS y podía tener más aliados, y como que ha tenido más aliados y más llegada. A contrapesar, digamos. Exacto. Es decir, un contrapeso político, nada más. No lo ha hecho por una persona, yo no creo que lo haya hecho por Mari Cosío. Los datos dicen que fue un fracaso total en el Chaco. Es decir, el otro día entrevisté a una persona que hace estudio, un profesional que hace estudio y está metido en el tema de los bagalleros, y él me dijo que 25.000 personas de Yacuiba se dedican al contrabando. O sea, hacen de bagalleros, ¿no? Y la PEA en Yacuiba es 50.000. O sea, el 50% de la población de Yacuiba está, digamos, sobreviviendo, haciendo negocio, trabajo, porque no hay otra opción, porque sabe que eso es ilegal, con el contrabando. O sea, ese es un dato, solamente un dato. Después le puedo mostrar de otros también en relación de que las regalías, o sea, el 45% de la autonomía regional no ha beneficiado casi nada a la gente. O sea, que es un fracaso. Sí, yo pienso que evidentemente es así, aunque desde la experiencia regional, te vuelvo a decir, hay un colchón todavía, ¿no? Caóticamente distribuido, ¿no? Lo que ha pasado con corrupción. Yo creo que queda, Esteban, un colchón. Porque, a ver, ¿cuántas personas en Tarija en ese periodo se han comprado lotes, se han comprado casa? ¿Cuántas personas han construido? No sé si el INE tendrá esos datos. ¿Cuántas personas ahora agarran y compran una propiedad rural? ¿Cuántas personas se están dedicando a la construcción? ¿Cuántas personas han puesto una pequeña iniciativa productiva? O sea, ¿de dónde sale la plata? O sea, para mí es lo que ha quedado todavía. Y claro, el desorden es inconfundible, ¿no? El desorden es algo que no se puede negar, lo que ha pasado con la distribución. Pero ahí está, ¿no? Yo pienso que uno pregunta a la gente, y aquí he hecho, mire, a ver, para ordenarme, desde el 2005 hasta el 2008, 2009 con la presión de la Constitución, la autonomía estaba en primer lugar. Usted le preguntaba a cualquier líder y decía la autonomía, salud, autonomía. Queremos que llueva, la autonomía, digamos, ¿no? Queremos que haga un poco más de calor, la autonomía. Todo resolvió la autonomía, ¿no? El 2010, la elección del 2010, ya la autonomía perdió un poco de terreno, ya no monopolizaba todo el discurso político. El 2015 desapareció del lenguaje de los políticos en la elección. El 2019-2020 definitivamente ya no apareció, ¿no? Y ahora en la elección que se dio la última elección acá, nadie habló de autonomía. Más bien los candidatos estaban haciendo plata, bonos ahí y nada. Entonces, yo pregunté a varios, ¿por qué? Me dicen, bueno, porque la gente se desencantó de la autonomía. Entonces no vamos a hablar de un tema que a la gente no le gusta, digamos, ¿no? Y habla con la gente y la gente está desencantada, dice, frustrada. ¿Qué ha pasado? O sea, no funciona, o sea, no es lo que queríamos la autonomía, y ahora tenemos la autonomía, está constitucionalizada, tenemos asamblea departamental, tenemos competencia, tenemos todo el armazón, digamos, ¿no? Claro. Y eso queríamos. ¿Y ahora? Claro. Mira, es bastante complejo, ¿no? Yo te diría, por un lado, el proceso nacional se ha impuesto, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Hay todavía un proyecto nacional. Pero por otro lado también la autonomía, entre comillas, mientras ha funcionado, entre comillas, ¿no? Ha funcionado, no ha cubierto con las expectativas que tenía la gente sobre la promesa, ¿no? No ha cumplido, como tú me decías, todo era autonomía en el 2010, ¿no? Y todo era un discurso que se planteaba como la posibilidad de resolver los problemas en el departamento. Y después ha pasado el tiempo y la gente ha valorado, o sea, qué es lo que has recibido en realidad. Entonces, a partir de ahí, el desencanto, ¿no? Bien, finalmente, querido Tamer, ¿qué hacemos frente a esta polarización, falta de diálogo,
Recuerda usted, antes había las mesas de concertación, algunos lo critican, dicen que estaba manipulada, solamente era una formalidad, pero por lo menos había eso. Nos encontrábamos y discutíamos 2, 3 días y al final definíamos un documento que nos decía hacia dónde ir, digamos. Ahora no hay ningún espacio de diálogo. Y el Chaco con Tarija se ha tensionado demasiado por las monedas, ¿no? Y nadie tiene un proyecto, es decir, ni Tarija tiene un proyecto de departamento, ni el Chaco tiene un proyecto de región. Entonces aquí la pelea parece que es únicamente por la plata, nada más, ¿no? Y gastar la plata como sea. No podemos seguir así. ¿Qué debemos hacer para que...? Y acá veo también una polarización muy dura, que inclusive no tienen capacidad. Muchos gritos, o sea, cuando mucho se grita no se puede dialogar, no se puede hablar. Claro, ¿no? mira. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Yo te decía inicialmente que ha sido un gran error a crear o plantear la autonomía en contraposición a, ¿no? Ese también, ahí estamos viendo el resultado ahora, ¿no? O sea, ese A o el proceso nacional ha pasado como una aplanadora por encima, ¿no? Pero los hechos ambos fracasaron, ¿no? Y de alguna manera, sí, pero todavía uno sigue vigente, ¿no? Y parecería con mucha fuerza todavía. Veremos qué plantea la gente de aquí unos 5 o 10 años. Pero yo digo, ese hecho de haber creado la autonomía en oposición a es un elemento que hay que interpretarlo, hay que analizarlo para ver, como un elemento más del fracaso de la autonomía. 2, ¿no? Tú dijiste hace rato, ¿no? O sea, hemos recibido tanta cantidad de plata, pero eso lo hemos manejado nosotros, ¿no? Entonces la gente se ha dado cuenta, ¿no? Se ha dado cuenta que ya no le puede echar la culpa a la paz. Claro, a La Paz. Y que aquí las cosas se han hecho tan mal que aquí ya no creen en el discurso de lo local, ¿no? O sea, ese también es otro elemento, yo creo que hay que valorarlo, medirlo, analizarlo, discutirlo y para buscar una explicación. Ahora, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer es el tema, ¿no? de fondo? Es decir, yo pienso que hay un sentimiento de frustración, ya no se cree ya en los discursos políticos. Óscar Montes ganó porque fue capaz de meterle miedo a la gente de que el MAS puede ser gobernación en Tarija. O sea, imagínate que una persona, o sea, que no tenía tantas posibilidades de ganar, ¿no ven? Gana una elección por el miedo al MAS, nada más. O sea, por eso ha ganado, nada más. ¿No ve? Entonces, después, digamos, de eso, si vas a medir ahora, digamos, la aceptación que tiene Óscar Montes, o sea, debes conocerla, ¿no? De acuerdo a los sondeos, las opiniones que hay. O sea, tan mal estamos, ¿no? O sea, te planteo ese elemento para que sepamos, tan mal estamos en el tema de credibilidad, digamos, de los proyectos, ¿no? Entonces, habrá que esperar que todo esto toque fondo, digo, algo tendrá que salir, ¿no? Tendrá que salir un nuevo proyecto, una nueva propuesta, nuevos liderazgos. ¿Qué sugiere usted? ¿De dónde debe salir? ¿De los políticos, los empresarios, no. de la Central Obrera Boliviana, la Bartolina, la Asamblea, el Comité Cívico? ¿De dónde? O sea, ¿quién debe ser? ¿O la Iglesia? No sé, pues, ¿no? ¿Qué institución más puede? Bueno, ¿alguna ONG que pueda llamar y donde todos, o por lo menos la mayoría estén? Porque si llama uno, van a una parte. Si llama a otro, son Yo una no parte. creo que surja de esas estructuras, ya nadie cree en esas estructuras. Incluso las organizaciones sociales, hay estudios, ¿no ves?, de valoración de opinión, sobre credibilidad. O sea, la credibilidad de las organizaciones sociales se asemeja a la credibilidad de los partidos políticos, ¿no ves? También leí un poco un estudio sobre cómo está la credibilidad también de los medios tradicionales, ¿no ve? También ha bajado, ¿no ve? Entonces, hay un estado general de desconfianza, todos desconfiamos de todos, parecería, ¿no? O sea, estamos en esa situación. De ese proceso algo tendrá que salir, porque estamos en un periodo de frustración. Esto yo creo que va a durar un tiempo, el desencanto, y a partir de ahí luego tendrá que salir algo. Pero no creo que salga de ahí de donde usted dice, no creo que salga de la Iglesia, de la Central Obrera, de las Bartolinas, ni de los empresarios privados, no va a salir de ¿La eso. universidad? No creo tampoco. No creo en la universidad. ¿Tan mal estamos? Yo creo que sí. ¿Ah? Estamos O sea, que jodidos. no hay una institución referente, digamos, que pueda
a hacer que se articule el departamento? No veo. Nadie cree en nadie ahora. No se anima usted. Bueno, hemos caído a un pozo y estamos yendo, parece, más abajo. Todavía parece que no tocamos fondo. ¿No se anima a dar una idea? ¿Cómo podríamos salir de ahí? Mire, yo estaba planteando algunas cosas puntuales y logré hacer algunas cosas con un poco de suerte nada más. Ya digo, a ver, ¿a quién le interesa el tema de defender un área verde de 5 hectáreas que se están agarrando aquí en San Blas? ¿Ya? Alguna gente se ha sentido convocada, no hemos formado un comité, una organización, simplemente ya estamos de acuerdo, hagamos algo, ya, Z, nada más, ¿no? Ya, nadie representa a nadie, sí, nadie representa a nadie, ya no creemos en la representación, ¿no? Ya nadie representa a nadie, nos ponemos de acuerdo, pero vamos a defender, vos eres abogado, vas a hacer esto, ya. Entonces yo creo que a partir de ahí puede empezarse algo horizontal. A tejer, ¿no? Sin entregar representación, ¿no? Porque la mayor frustración ha sido esa, entregar nuestra representación. Y ya está cómo nos han devuelto las cosas, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí es posible empezar a tejer, y tal vez luego se pueda constituir algo, ¿no? Complicado, ¿no? Complicado. Gracias, querido Tamer. Bueno, a usted. Cuando visites la ciudad benemérita de Villamontes, tu pascana de descanso es en el Rancho Olivo Hotel Boutique. Lugar perfecto para quedarte con tu familia o grupo de amigos. Un hotel 5 estrellas, donde disfrutarás de sus amplias instalaciones. Cuenta con parque infantil para que los niños puedan divertirse, mientras tú disfrutas y te refrescas de la piscina del hotel. Además que te encontrarás con atención de primer nivel y chefs internacionales que te prepararán los platos deliciosos que el hotel te ofrece. El Rancho Olivo Hotel Boutique te espera en Villamontes. Es muy importante que podamos hacer este ejercicio, así como esta conversación con Tamer Medina, de hablar, de conversar, de encontrar las divergencias, los puntos de vista que nos separan, pero también los puntos de vista que nos unen, y que podamos, digamos, proyectar el derrotero que necesita Tarija y el Gran Chaco. Una entrevista muy interesante, como ustedes acaban de apreciar, y por supuesto vamos a permanecer en esta dinámica en Villamontes, aquí en Yacuiba, en Caraparí, en varias partes, haciendo este ejercicio de escucharnos, de hablar, de expresarnos y de concentrar en un solo material, en este caso en este libro que se llama El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco, en un solo libro, toda la variedad, la diversidad de criterios y de pensamientos. Bueno, muchas gracias por su atención, un abrazo y obviamente espero sus comentarios aquí en la caja, en la parte de abajo. Muchas gracias, un abrazo.